Buenas noches, o por lo menos ahorita son buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Juárez y va a ser la presentación de mi proyecto. Lo que se va a generar es solo un archivo que se va a encontrar aquí en Outputs. Y para empezar, el archivo con el que logré hacer algo fue con el de aritmética. Los otros también genera un parse, pero me lo genera con errores porque me topé con errores que sí había pensado, pero que al final ya no escribí código como que para evitarlos. Entonces al final me los topé y ahí fue cuando me di cuenta de que había implementado ciertas cosas mal. Respecto a la primera parte del archivo de aritmética no hubo cambio, ¿verdad? Los cambios que hice a las producciones fueron, claro, las instrucciones las cambié al lenguaje de Python, porque en ese lenguaje estoy trabajando. Y aparte, debido a que tuve muchos problemas manejando Python no lo maneja por referencias, entonces le tuve que agregar una línea que es el return. Eh, ya como parte propia del programa, si estos reciben un argumento, hago que se guarde el argumento, o sea, esta variable, hago que esta llamada a función sea, eh, por ejemplo, en este caso sería result2 igual a llamada de term de result2. Creo que lo voy a enseñar mejor ya en el código. Entonces, esos fueron los cambios que hice. Primero el cambio al lenguaje de Python y agregar un return. Ahora, por parte del código, esto es cómo funciona. Disculpen los errores que se mostraban ahí. Entonces, llamo a mi archivo main. Por cuestiones de que estaba desarrollando y todo eso, ahorita está aritmética como el archivo objetivo. Entonces le doy a mi programa y lo que muestro aquí es lo que se genera del parser. Creo que se miraría mejor aquí. Ahorita lo enseño. Aquí está. Se genera este archivo de aritmética.py. No sé si lo abro aquí. Primero lo manejo en una clase de Python, es una clase parser. Esta clase tiene el ID token. Se refiere a qué token estoy en este momento, su identificador, porque lo que hago es que eh, aquí se muestra. Eh, Guardo los tokens que encuentro si existen en mi lenguaje como de tipo any. O sea, los que no están dentro, los que no tienen un identificador como tal, los guardo como tipo any. Entonces los agrego a una lista de tokens que tengo. Estos tokens se los mando al parser, que es lo que tenemos acá. Entonces tokens es igual a la lista de tokens que le mandé. Como voy a empezar en el índice 0 en esta lista de tokens que tengo, eh, empiezo en mi token actual, por lo tanto es mi token 0. Y mi last token ahorita está vacío. También tengo un método de advance que lo que hace es que le aumento 1 al ID token, eh, y actualizo el token actual y el token anterior. Eso es para estar en coherencia con esta instrucción. Entonces también tengo un método de expect, que lo que hace es recibe una función y un argumento, y lo que hago es probar para ver si puedo realizar esa función. Si en verdad puedo realizar esa función, aquí tengo dos casos, uno en el que no utiliza argumento y otro en el que sí tiene un argumento. Entonces, si el tipo de la respuesta es un booleano, eso me da me sirve para saber si puedo seguir avanzando en ese camino o no. Y eso lo hago porque en la forma en la que trabajé
el proyecto es que empiezo desde la primera función y voy comprobando a medida que voy avanzando, a medida que voy metiéndome más en las funciones, si puedo seguir por ese camino o si no. Por ejemplo, aquí while self.expect es igual a más o self.read con menos. Entonces, si el... voy a explicar self.read entonces. Disculpe lo desordenado que soy. Entonces, el read lo que hace es que eh, tengo lo que quiero comprobar que estoy leyendo y de qué tipo. Entonces, lo que hago es que tengo dos formas. Uno es para comprobar el valor, si lo que me están mandando coincide con el valor del token actual, o si el tipo coincide con el valor, con el tipo del token actual. Si esas condiciones se cumplen, avanzo. Y avanzar es lo que había dicho, que actualizo el token actual y actualizo el token anterior. Entonces, por ejemplo, aquí, si puedo leer con un más, significa que el más es el token que me toca leer. Entonces puedo realizar esa función. O puedo leer un menos, entonces me paso a esta parte. Entonces de eso se encarga mi except. Y lo que hago es mi expect. Y lo que hago es guardar la posición con la que comencé a moverme. Entonces, por más movimientos que se hagan aquí adentro, siempre tengo mi posición inicial y entonces así sé a cuál volver. Y después esta es la traducción de las funciones del archivo de aritmética. Las voy transformando poco a poco. Entonces a todas les agrego self porque estoy dentro de una clase de Python. Cada método también le tuve que agregar eso. Si leo algo con comillas, por ejemplo, lo vuelvo un read. Si me encuentro con lo vuelvo una función, con uno de estos lo vuelvo una función. Entonces aquí está el de stat expression, tal como dice la guía de CocoR. Todo esto lo escribo tal y como está, no lo modifico. Aquí está lo que había dicho. Si encuentro que la función tiene un argumento, igualo esa variable hago que el argumento se iguale a lo que me va a devolver esta función. Esto es debido a que, como había mencionado, Python no maneja referencias como tal. Sí, aquí está el result que necesito porque si no, no se actualizan los valores. Me costó mucho hacer esta parte porque eh, probando mi proyecto siempre me daba cero y siempre me daba cero. Y intenté muchas formas, incluso usar variables globales, pero no me funcionó muy bien eso. Entonces tuve que implementarlo el return. Eh, ah, lo más complicado de todo este proyecto creo que fue la lectura de los source. Fue bien complicado porque dentro del lore tenía que regresar a lo que ya había leído. Creo que no fue la mejor forma de hacer eso. Tal vez hubiera sido mejor analizarlo desde un principio si existía un lore dentro de la producción, que es algo que sí hago, que es algo que sí hago es dividir las producciones. Entonces tengo un diccionario en la que me da la parte izquierda, parte derecha. Entonces si tengo las producciones divididas, entonces tal vez leer el lore desde un principio hubiera sido una mejor implementación, pero me fui por otro camino que al final no me resultó tan bueno. Entonces, sí, lo que había dicho se igualan. Y ahora, sí, otra cosita que es importante que mencione es esta línea. Esta ya no la uso. Fue una de las implementaciones pasadas que había dicho, pero ya la de haber borrado se me fue la onda. Sí, creo que eso lo muestro mejor en el archivo que genera los parsers. Aquí. Entonces aquí hay algo que había mencionado, es que dentro de las producciones existen tokens que no existen dentro de la gramática definida en las keywords en los tokens. Entonces lo que hago es que encuentro
lo que está escrito entre comillas, y lo que está escrito entre comillas lo tomo como un nuevo token. Los meto en una lista que voy juntando aquí, y y después me encargo de incluirlos en en mi línea grandote que se vuelve un autómata. Creo que aquí tengo la línea. Ahí está, ¿ven? Estos son los nuevos tokens que hallé. Si ya se encuentra como un operador, los convierto en su código ASCII. Entonces si eso entra dentro de mi automaton. Ahora probando, eh, como había mencionado, se genera un archivo de aritmética.py. El archivo a revisar va a ser este, que son las sumas básicas y multiplicación y división. Prueba.txt. No tengo manejo de errores porque me costó mucho. Para empezar, me hice muchas bolas con las funciones de post y follow y todo eso, entonces intenté avanzar lo más posible de otra forma. Aquí está lo que había dicho. Estas que no estaban definidas antes se generan como un token de tipo any. Por la forma en la que lo implementé, que no fue lo mejor, no vi bien. Por la forma en la que implementé mi expect, tengo dos prints. Esta se encarga de la primera expresión, este de la segunda, este de la tercera y este de la cuarta. Entonces, si puedo agregar un 4x3, por ejemplo. Sí, debería de generar otros dos, cabal. Para demostrar que sí estoy haciendo las... Entonces, por ejemplo, si ahora pongo la aritmética, se me genera el nuevo archivo de parser que está aquí, que se llama double.py. Lo puedo abrir. Otra vez tengo mi clase de parser. Sin embargo, me enfoqué tanto en el primero que me encontré con estos errores, que era los clean los clean internos, que en un principio no había tomado en cuenta. De hecho, tengo muy presente que me recordé de qué pasaba con las opcionales, si existían. Ahorita, por ejemplo, si existían estas indentadas, anidadas, perdón, y no entiendo cómo pensé en esas, pero no en estas. Entonces sí fue algo que se me pasó me pasó de largo. Entonces el archivo que me generó tiene errores. Pero ese es mi proyecto en general. Creo que sí hay muchas cosas que pude haber implementado mejor. Y de hecho, como había mencionado, me costó mucho. Todavía me sigue costando mucho entender la implementación del follow y de las funciones del autómata que se generan. No logré combinarlas con lo que había investigado. Pero, o sea, logré entender cómo funcionaban, no logré juntarlas con lo que ya había hecho en los proyectos anteriores y en la forma en la que leía las producciones. Creo que me hice muchas bolas intentando ver eso. Pero por lo menos estoy contento de que mi aritmética.tg funcionó. De hecho, me sorprendí. Y intenté hacerlo lo mejor que pude hasta el momento. Gracias.